como la bartola queriéndose ir. Estamos acelerados. Acelerados. Me decía su compañera que me va a quedar como 3, 4 temas muy importantes. No me va a alcanzar todo ese semestre evento. Falta esclerodermia, falta dermatopoliomicitis, falta anticardiolipinas, antifosfolípidos, psoriasis principalmente, que es un tema muy bonito. Eso la van a ver en dermatología. A veces no se queja, sino a veces sería que ustedes tuvieran un paciente, tuvieran ustedes un consultorio donde trajeran pacientes con problemas articulares y verlos y les tocaran a ustedes. Es como el novio o la novia, cuando lo tocan más se enamoran. Entonces, es la verdad, cuando ustedes tocan a un paciente más se enamoran de lo que están estudiando, lo que están haciendo totalmente ustedes. Cuando comen frijoles de su mamá, de su abuelita, a veces más les gustan totalmente igual. Cuando vemos un paciente, más nos gusta ver el paciente. Estamos viendo alteraciones generales, estamos viendo alteraciones pulmonares, que es muy importante. Ya hemos visto de conducción, los pulmonares a veces es una derrame pleural, a veces está sintomático, no encontramos ninguna alteración. El hecho de auscultar, vamos a encontrar a veces una disminución de los ruidos respiratorios basales principalmente, y que a veces es muy importante preguntarle al paciente si tiene disnea de pequeños esfuerzos principalmente. Son asintomáticos, la complicación muy importante, muy devastadora en la hemorragia pulmonar, como la tromboembolia masiva o tromboembolia masiva principalmente. A veces ese tipo de patologías, a veces antes eran nada más diagnosticadas por post-mortem. Actualmente tenemos la resonancia, la tomografía, hacemos a veces los estudios, los diagnósticos más tempranos principalmente. Entonces se asocia a veces con la actividad y a veces como son patologías crónicas, pueden cursar de forma independiente. El hecho de estar viendo pacientes con problemas pulmonares, hay que estar pensando que aquí son endémicas de tuberculosis, son endémicas de neumonías, son endémicas de cualquier patología principalmente. Pero es muy importante. Las alteraciones agudas, principalmente en la hipoxemia, que es reversible principalmente. Tenemos ahorita el famoso oxímetro, vamos a ver a veces si el paciente está oxigenando bien principalmente, la neumonitis, problemas respiratorios, pedirle una placa de tórax para ver si la imagen de vino descubrido principalmente. Estaba viendo que salió el maestro que le da radiología. El hecho de, aunque sean radiólogos, se les escapan muchos términos que no vemos en el clínico, otros términos que el radiólogo ve a veces en forma general principalmente. Las tromboembolias o hemorragia pulmonar, a veces son de patologías crónicas o dato crónico en el paciente. Entonces es muy importante ver cada uno de ellos. La pulmonar intersticial tuvo un auge ahora con el COVID. Estamos viendo mucha gente con problemas pulmonares que le dejó a veces una secuela del COVID principalmente. La hipertensión pulmonar o la disfunción diafragmática. El hecho de preguntarles a veces cuál es el tipo de respiración de la mujer o del hombre, muchos de ustedes saben cuál es la diferencia de uno de otro. A veces en la del hombre a veces es tórax abdominal y la mujer es diafragmática, es hacia abajo nada más totalmente. Aquí es muy importante observar. El hecho de observar al paciente, al estar observando, a veces hay que, como dicen, desnudar la parte posterior o ver la parte anterior. Si hay alteraciones en los diafragmas o a nivel pulmonar, principalmente vamos a ver que a veces mucha gente dice, eso es raro verlo, pero a veces encontramos a veces que el paciente que no oxigena bien, que tiene un derrame pleural, digamos a veces una disociación a niveles de los votos, a nivel de los basales principalmente. Cuando hacemos ampliación y ampliación, vemos a veces que hay disminución de los ruidos pulmonares principalmente. ¿Para qué es ampliación y ampliación? ¿Para qué?
¿Cuándo se hace esa maniobra? Propedéutica. Agarren el Ferreras, un libro de medicina interna viejito. Ahí viene todo eso. Nada más para puro propedéutica, no sirve para otra cosa. Tiene muchos términos viejos que a veces para ustedes son obsoletos. Los adelantos, los horarios de Cari son nuevos, o el STEM nuevo, principalmente, que es una medicina interna. El Ferreras tiene mucha propedéutica médica, principalmente. Nos habla, como es francés el libro, entonces nos habla mucho de cómo explorar un paciente, principalmente. La hipoxemia aguda o reversible, principalmente, nos habla de actividad, principalmente, son alteraciones en los gases. Vamos a pedir a veces una sobrecarga del paciente, principalmente secundaria, una vasculopatía oclusiva con actividad del endotelial y del complemento que condiciona la tracción del neutrófilo, principalmente. Hablamos que es una reacción inflamatoria a nivel del endotelio pulmonar que activa el complemento. Activa el complemento nos da una reacción inflamatoria más fuerte, nos da a veces un derrame pleural más intenso o una cirrosis del paciente, que es muy importante. La neumonitis lúpica se presenta, es muy raro, de 1 al 4%, dicen los libros, un disnea, dolor pleural y hipoxemia y fiebre, principalmente. Muy raro. En la radiografía encontramos a veces la imagen de vidrio despulido, principalmente, donde predominan los lóbulos superiores del pulmón en cada uno de ellos. Ustedes van a ver neumología, o que se estén llevando neumología, ojalá le dé Hidraxol, que es un neumólogo del hospital, que es el neumólogo clínico. A veces le da a un internista, a veces el hecho de dar pláticas a un internista no es lo mismo que le dé alguien complejo de especialidad sobre esto. Entonces, son específicas, se hace el diagnóstico diferencial con neumonía, con hemorragia pulmonar, con neumonía y uremia, principalmente. Aquí los pacientes todo el tiempo hay que pedir la química sanguínea para ver los asuados de los pacientes, para ver, o la escarcha urémica principalmente. La escarcha urémica es que el paciente a veces al ver la piel presentan a veces como si no se pusieran crema, como una sensación de como si trajeran sudor y el sudor se seca y da una escama que presenta el paciente en la rodilla. La hemorragia pulmonar es rara. Una mortalidad del 50 al 90%, principalmente el 20% es una manifestación inicial de la enfermedad, nos da una insuficiencia respiratoria con descenso brusco de la hemoglobina más de 3 gramos sin sangrado, principalmente. A veces la hemorragia pulmonar, el paciente se ahoga, hay una disnea más intensa, principalmente, y el paciente a veces decimos se nos va a morir, principalmente, al igual como tiene la embolia pulmonar. El paciente a veces tiene, por el mismo tiempo, por su problema de anticardiolipinas, presenta a veces trombosis, ya se puede hacer trombosis a nivel pulmonar, nos da una tromboembolia pulmonar o una hemorragia pulmonar en los pacientes, es muy importante. Entonces, es un infiltrado nodular con predominio basal principalmente, y con frecuencia coexiste con neuropatía periférica o neuropatía central, principalmente. El paciente siente alteraciones en extremidades inferiores y cada uno de ellos. La tromboembolia pulmonar es una complicación aguda. Eso se ve más en los pacientes postquirúrgicos, principalmente los abuelitos que tienen cirugía de cadera o una cirugía muy grande abdominal, o que están mucho tiempo en cama, principalmente puede presentar una tromboembolia pulmonar. El paciente está platicando con nosotros, súbitamente se va al otro mundo, súbitamente se muere y de estar platicando se va a buscar, petróleo. Son anticuerpos antifosfolípicos secundarios. Entonces hay que estar pendiente de los tipos de TP, PDRL, anticardiolipinas, antifosfolípidos, anticoagulante lúpico, el paciente principalmente buscando que no tenga un antifosfolípido secundario a lupus, o sea, primario principalmente, que va a provocar trombosis principalmente en los pacientes, trombosis principalmente en los pacientes.
vamos a tener a veces los TT prolongados, es muy importante. Trombocitopenia, baja de plaquetas, anticoagulante lúpico, anticardiolipina positivo, un riesgo importante para el desarrollo de tromboembolia pulmonar principalmente. Los pacientes a veces se vuelven más agresivos o más inestables o más graves, principalmente al presentar todo esto en el paciente, que es muy importante tener en cuenta que el paciente nos va a ayudar cuando sentimos a veces algún cuadro clínico principalmente. Como voy a decir, si el paciente tiene equimosis y petequias, tiene TT prolongado, tiene baja de plaquetas, algo me está diciendo que va a pasar. Y aparte, si tiene anticoagulante lúpico, anticardiolipina positivo, vamos a tener a veces una tromboembolia pulmonar más rápidamente o más fácilmente y vamos a tener un tratamiento. El tratamiento son esteroides, aspirinas, a veces los fármacos que usamos nosotros principalmente. Esta patología tuvo auge ahora con el COVID, la enfermedad pulmonar intersticial principalmente, y la mayoría de los artículos que salen recientes principalmente están en relación con el COVID, y ya antes se diagnosticaban post-mortem. Actualmente tenemos a veces la tomografía, tenemos la resonancia magnética, tenemos a veces un hemólogo clínico al alcance que explicamos de ellos, que es muy importante. Entonces presentan un 3 al 13% de eventos agudos, una neumonitis o manifestación independiente de uso principalmente. Rayos X se detectan del 6 al 24 del paciente y pueden presentarse con un filtrado ventricular bilateral principalmente del paciente, que es la famosa imagen panal de abeja o un panal de abeja principalmente, que es lo que vamos a ver en el paciente, en la rayos X. La disfunción diafragmática pues provoca un cuadro conocido como un conón encogido, que el paciente no pueda, el diafragma no descienda totalmente y provoca a veces dolor o provoca disnea progresiva con disminución de la función torácica con trastornos musculares diafragmáticos principalmente. Aquí por eso es muy importante ver al paciente la respiración, qué tipo de respiración tiene el paciente, si hay una disociación toracoabdominal principalmente el paciente, vamos a observarlo clínicamente en el paciente. Entonces se observa a veces elevación diafragmática o atenecharse lineales de abajo en el tepe del diafragma principalmente. Es muy importante solicitar a veces una tele de tórax, tener a veces un seguimiento del paciente. Yo le digo a mis pacientes, una placa simple ahorita y al año, a 2 años, 3 años, a veces vamos a ver cambios importantes en sus manos o en su radiografía de tórax principalmente. Si hay telestasia o si hay disminución del flujo sanguíneo principalmente. El derrame pleural es una alteración observable principalmente entre el 17 a 60% de los pacientes, que es muy común en pacientes lúpicos. Se va a presentar con dolor pleurítico al respirar, un 45 al 60%, y clínicamente es evidente. Sería a veces en la abdomen hasta una frecuencia de 90% cada uno de ellos. Es muy importante. El derrame siempre bilateral. Es muy importante cuando usted van a sacar hacer una trapocentesis, tienen que picar al paciente y ver en qué parte del pulmón van a picar para sacar líquido principalmente. Y una pregunta de examen de residencia: ¿cómo es el derrame pleural en pacientes con a veces post-cáncer, una enfermedad autoinmune o una enfermedad inflamatoria inespecífica principalmente? Que es muy importante que un paciente tuberculoso principalmente, cómo está el derrame pleural, su citología química principalmente. Es un exudado, es elevación de niveles de proteínas y de HL con glucosa normal o baja, complemento bajo,
y la cuenta depositaria va entre 230 hasta 15.000 con predominio de neutrófilos en etapa aguda y linfocitos en etapas crónicas, principalmente, que es muy importante. Esta es pregunta de examen de residencia. ¿Cómo es el derrame pleural en los pacientes lúpicos? ¿O cómo es el derrame pleural? La citología química de un paciente con un derrame pleural post de cáncer o un derrame pleural post a veces a nivel de una cirrosis hepática, principalmente, que va a diferenciarse cada uno de ellos, principalmente cómo se diferencia un derrame pleural, si es cirrótico, si es cáncer, si es una forma autoinmune, principalmente como un lupus eritematoso, principalmente. A nivel del pericardio, principalmente nos dan unas cirrositis a nivel del corazón. Ahí vamos a encontrar a veces disminución de los ruidos del corazón, y ahí vamos a encontrar también en el electrocardiograma los complejos son más pequeños principalmente, que son asintomáticos de los casos, y se asocia a veces con derrame pleural 75%. Tiene derrame pleural, derrame pericárdico. Hay gente que hace una toracocentesis, saca líquido principalmente de los pacientes y va a una mejoría en cada uno de ellos. Y también a nivel del peritoneo, a nivel del abdomen, hay unas citis, el 11% puede cruzar con dolor vómito, conducida a veces por lupus activo principalmente. A veces los pacientes que están desnutridos, que hay una disociación de albúmina y proteína, se sale líquido, se destrabase el líquido y comenzamos a tener derrame a veces abdominal o a veces derrame, no derrame, sino es edema de zonas inferiores, principalmente porque el paciente está anémico. Todo paciente lúpico tiene un riesgo muy importante de aterosclerosis. Está recibiendo medicamentos, está recibiendo a veces medicamentos que son prednisona. El paciente a veces no hace ejercicio, tiene un factor de riesgo cardiovascular independientemente más alto que una persona normal. Entonces tenemos que estarle checando a veces al paciente su riesgo cardiovascular, pedirle el perfil de lípidos, pedirle a veces la química sanguínea, pedirle a veces un electrocardiograma o una tele de tórax para evitar esos riesgos principalmente. Cuando vemos a veces trombocitopenia, leucopenia, linfopenia, habla de actividad, pedimos complementos, el 13, el 4, CH50, que nos habla de actividad del paciente lúpico. Es muy importante tener en cuenta. Esta es cosa mía, lo voy a pasar, ¿no? Entonces, todas estas cosas mías. Ya vamos a dejar de todas las manifestaciones, ¿no? Vamos a manejar el paciente lúpico, ya vamos a ver qué se termina con esto. A veces mucha gente dice, ¿cómo vamos a darle aspirinas o vamos a darle gotitas de clavo y de pino? ¿Por qué? ¿Por qué damos gotitas de clavo y de pino? ¿Por qué te imaginas? ¿Por qué damos gotitas de clavo y de pino? Porque se da que se pasa acá. Porque se va a morir el paciente. Sarcásticamente así somos. Porque a veces van a haber pacientes que ustedes están ya como a veces cuando nosotros estábamos en la residencia teníamos a veces el hecho de quién era el que tenía el sopilote de oro. ¿Qué es el sopilote de oro? Que se le morían más pacientes en la guardia. Entonces venías, pasabas en la madrugada, en la noche, con el ambú, con el negro, una negra, dándole al paciente para que dieran las 7 de la mañana, aquí está tu paciente, está vivo, decíamos principalmente. Que es muy importante a veces tener esa competencia, principalmente, porque al final decimos, en tu guardia se han muerto tantos pacientes, no, en tu guardia se murieron tantos pacientes, que es muy importante tener esa competencia. Te hace estudiar más y te hace a veces que el paciente no se nos muera tanto, principalmente en cada uno de ellos. A veces el paciente llega casi bloqueando y dice se va a morir porque ya no pueden hacerle nada, principalmente. Yo llego casi para morirse en los hospitales. Vamos a usar aires,
los antipalúdicos, los esteroides y la mezcla de inmunomoduladores principalmente. A veces el tratamiento es muy complejo y es muy desafiante principalmente. En la actualidad, el tratamiento principalmente son esteroides e inmunosupresores principalmente. Dijo que antipalúdicos también, pero Antimaláricos o antipalúdicos. sí, ¿por qué si eso es para malaria? Pues ¿por qué se utilizan para el ES si esos son para tratar la malaria? Para el paludismo. Ajá. Es un inmunomodulador. Ok. Nada más, y ahí está farmacología, cuál es el efecto de los medicamentos, corrige tu defensa normalmente. Usamos la hidroxicloroquina, la cloroquina. ¿Cuál es la dosis de cloroquina para los palúdicos? ¿Cuál es la hidroxicloroquina? ¿Cuál es el medicamento? Pues ya llevan farmacología principalmente, no me voy a meter con dosis nada más, con medicamentos. Hoy vamos a ver todo esto. El tratamiento son esteroides. De acuerdo al paciente es de 1 a 2 miligramos por kilogramo de 0.5 hasta 2 miligramos por kilogramo de peso, según el paciente, según la actividad principalmente del paciente. Sin embargo, a veces la eficacia del tratamiento no es lo que uno quisiera totalmente. A veces nos deja mucho sin sabor en la boca principalmente. También nos ponen a estos fármacos de moléculas pequeñas dirigidos a veces con interacciones adversas a los relevantes, que son las famosas interleucinas principalmente que estamos usando, que es lo que estamos usando nuevamente. En los últimos años, el conocimiento de la patogénesis del lupus se ha descubierto con la producción desordenada o expresión a nivel de normales de citoquinas en los pacientes lúpicos, que es el factor patogénico principalmente. Esto es un artículo reciente para el tratamiento. Su principal, los trastornos de las citocinas, favorece la inhibición de la actividad de la citocina y promueve la supervivencia de las citocinas con la producción de autoanticuerpos principalmente, que proporciona conocimientos novedosos sobre la investigación, desarrollo de nuevos fármacos relevantes principalmente. Vamos a usar la interleucina 6, la 17, la 21 principalmente, que es lo que vamos a... son las moléculas pequeñas que estamos usando principalmente. Estas cosas bien contaminantes. A veces es muy importante, surge la atención principalmente al control de la toxicidad de los medicamentos principalmente. Vamos a darle AINES porque tiene dolor. Los AINES a veces, vamos a decirle, el diclofenaco, el más común, diclofenaco, sulindaco, dometacina, meloxicam, los COX. El problema de los COX-2 principalmente, si el paciente es hipertenso, a veces puede provocar una angina de pecho, principalmente los pacientes. Entonces, el control a veces de los antimaláricos es decirle al paciente que tiene que checarse cada 6 meses con el oftalmólogo porque se deposita a nivel de la mácula, principalmente el paciente presenta toxicidad principalmente. El régimen de los esteroides, los efectos de los esteroides. Puede ser a veces que el paciente esté tomando dosis muy alta, que tenga a veces efectos a nivel los más adversos, que son a veces prolongación de los medicamentos. Y también los inmunosupresores, usamos ciclofosfamida, acetoprina principalmente, trabajamos las defensas y hacemos también que el paciente sea propenso a infecciones principalmente, que es muy importante. Y los biológicos disponibles, que es el rituximab o el virulumab, que son a veces son moléculas pequeñas principalmente, que estos son como 50, 60 mil pesos cada vez que se aplica un medicamento al paciente, que a veces no se da alcance de todos los que están aplicando de ellos. Pues, si hablamos de a veces de una actividad persistente, hablamos de a veces de brotes y usamos a veces el uso crónico de glucocorticoides principalmente. Si ella tiene lupus, si hay actividad, si hay consumo de complementos, si está anémica, si hay C3 bajo, C4 bajo, CH50 bajo, si hay una trombocitopenia, si tiene leucopenia, neutropenia,
yo voy a aumentar los esteroides. Si ella pesa 50 kilos, le voy a dar 2 miligramos por kilo de peso, dividido en 2 dosis, vamos a ver la respuesta. Digo yo en el hospital no me gustó mandarlas a piso en pacientes. Mejor decía, véngase en una semana para ver cómo sigue el paciente. Mucha gente iba a la semana o cada 15 días. ¿Por qué? Porque a veces el efecto también de estar en el hospital y el paciente se deprime y agarra una infección nosocomía principalmente. Entonces, los inmunosupresores que usamos más nosotros es la ceftriaxona, la ciclofosfamida, principalmente el paciente, que es muy importante. Que a veces el riesgo de una acumulación progresiva, o usamos a veces el ácido micofenólico en los pacientes, cada uno de ellos, que es muy importante tener en cuenta cada uno de ellos. Entonces, el enfoque de tratamiento principalmente es minimizar la actividad en general como un objetivo principal de la terapia. Vamos a quitar la actividad, vamos a hacer que el paciente suba la hemoglobina, suben las plaquetas, suben los leucocitos, suben los eritrocitos principalmente, y es muy importante, vamos a entender cada uno de ellos. La hidroxicloroquina, el efecto de ella no es rápido, tarda a veces una semana, hasta 10 o 15 días el efecto esperado principalmente. Hay que decirle al paciente. Y ese paciente, la hidroxicloroquina se usa más en pacientes, como decía su compañero, como antimalárico. Como el burro tocó la flauta, muchos medicamentos que estamos usando nosotros estaban para otro uso. El minoxidil se estaba usando al principio para los pacientes hipertensos. Se vio posteriormente que tiene otro efecto a nivel del cabello principalmente. El metrotexato se usa en medicamento para el cáncer. Lo estamos usando nosotros como inmunomodulador para artritis reumatoide. Los antimaláricos se usaban a veces en pacientes con lupus cutáneo principalmente, que es muy importante. Entonces, está asociado a veces el uso de la hidroxicloroquina, asociado sistemáticamente con respuesta favorable en el resultado de enfermedad dura, principalmente con el paciente lúpico, con daño irreversible, incluso mortalidad principalmente, que es muy importante. Otra de las cosas que hay que tener mucho cuidado con los antimaláricos, que a veces el paciente puede tener bloqueo del corazón, ¿no? Un bloqueo, o siente como si tuvieran a veces una sensación de haber corrido, ¿no? De repente sienten que se le para la máquina. Pues hay que explicarle al paciente, si siente eso hay que suspender, porque el efecto a veces tarda 2 o 3 días para eliminarse ese efecto secundario de los antimaláricos principalmente. Eso no dicen los libros, lo agarra uno con la práctica principalmente cada uno de ellos. Y otra de las cosas también, la mujer, como es mujer que es gestante, puede ser una mujer lúpica, puede embarazar, puede tener a veces el producto que nazca, puede tener a veces un bloqueo, tener a veces lupus cutáneo, lupus fetal, que va a tener un bloqueo a nivel de las conducciones del corazón, principalmente del bebé. Es muy importante tener en cuenta todo esto. Entonces, la dosis no debe excederse a 5 miligramos por kilo de peso peso corporal, y el examen ocular periódico. Y a veces debemos empezar a veces al paciente a mandarlo con la metanol. Mucha gente dice, no, totalmente no pasa nada principalmente. Es una fundoscopía principalmente para ver la fotodio principalmente para los pacientes. La eficacia de los glucocorticoides, en el control agudo es algo que es muy socorrido por nosotros principalmente. Los libros dicen que no debemos usar mucha cortisol, pero a veces la práctica nos habla de otras cosas. Entonces, vamos a usar a veces los famosos cursos de metilprednisolona, principalmente que empezamos, si vemos que el paciente trae una nefropatía, trae proteinuria y no responde, empezamos con cursos de metilprednisolona 1 gramo diario, 3 dosis, 1 diario por 3 días. Al cuarto día empezamos con ciclofosfamida 1 gramo diario para ver cómo estamos principalmente. Entonces, es metilprednisolona y 1 gramo. Después bajamos, quitamos la metilprednisolona, metemos ciclofosfamida, pero seguimos con esteroides a dosis de 1 miligramo por kilo por día principalmente. Cómo vemos la respuesta del paciente a cada uno de ellos. Y es muy importante cada uno de ellos. Eso es lo del lupus.
En la otra patología que sigue, si es de las 10, esta esclerodermia es la 10, ¿no? Que me acaba de morir una paciente con esclerodermia. Le hizo un problema respiratorio, principalmente. Llega con la boca de pescado. Si ven cómo tiene la boca el pescado, chorida principalmente, es muy importante, tiene a veces muy importante. Es una enfermedad de tejido conjuntivo de etiología desconocida. Todo es de etiología desconocida, lo que nosotros. Se distingue por fibrosis en la piel. Tóquense la piel, agarren la piel, pellizquense la piel. Aquí este tipo de pacientes se pellizcan la piel, es una piel como cartón. No se puede pellizcar totalmente, es muy importante tener en cuenta todo esto. Tiene fibrosis en la piel, se afecta a órganos internos con alteraciones vasculares como la hipertensión arterial pulmonar, afección renal, úlceras digitales y alteraciones inmunológicas principalmente. Es muy importante tener en cuenta todo esto. La epidemiología se estima de 2 a 12 casos por millón de habitantes por año principalmente. Aquí hay varios pacientes con esclerodermia en la ciudad. Me toca ver a esos pacientes. Acabo de ver una paciente con problemas con esclerodermia que estaba yendo conmigo al hospital general. Le dieron seguro, se fue al seguro. Trae una miopatía, trae una debilidad muscular proximal principalmente, que a veces la paciente pesa. Creo que la pueden agarrar ustedes de la mano y llevarla y levantarla. La prevalencia es de 50 a 300 casos por millón de habitantes, un término de mujeres principalmente de 4 a 1. Tenemos a veces las famosas, los 3 colores principalmente en las manos. Si ustedes meten la mano en hielo, cambian de color sus manos, se ponen moradas. Y de repente a veces pueden tener el color blanco, morado y el color morado principalmente. Es muy importante, tenemos los dedos en salchicha principalmente en el paciente, tiene los pliegues cutáneos principalmente en los pacientes. Entonces, la etiología desconocida principalmente aquí tenemos esto. Estos son fotos de aquí de la región principalmente. Esta era una esposa de un médico de San Miguel. Ya falleció la señora. Llegó conmigo porque tenía todos los dedos necrosados principalmente. Perdió las últimas falanges. Dice la señora, gracias doctor. ¿Por qué? Porque le salvamos a veces como 2 falanges de su mano. Dice, ya no sabía qué hacer conmigo el doctor. Y entonces me lo llevó. Y falleció en su casa, mira justo, dice el doctor. Perdió una carcinosa. Entonces, es la compleja interacción entre factores genéticos y ambientales principalmente. Y se han asociado ciertas exposiciones, ciertos del medio ambiente, que son el sol, el sílice, residuos tóxicas principalmente. Los que usan a veces mucha pintura para pintarse las uñas, esos vapores que lanzan totalmente nos hace daño, principalmente pueden dar una respuesta totalmente. Los solventes orgánicos, que a veces mucha gente usa solventes antes usaban para drogarse. Ya no usan los solventes, usan a veces las famosas lo más nuevo que hay principalmente, antes usaban solventes. El cloruro de vinilo, estamos pintando principalmente nuestra casa, estamos oliendo la pintura principalmente, aceite de colza, algunos medicamentos con la bromicina, tetraciclina principalmente pueden provocar a veces una alteración en nuestro cuerpo principalmente. Entonces, hay 3 procesos en la patogenia principalmente. Hay lesiones en las arterias pequeñas y arteriolas principalmente, que son las que vamos a tener cambios en
el aspecto físico, principalmente, que es lo que estamos viendo en esto. Y hay fibrosis debido a veces al depósito excesivo de colágeno y macromoléculas de tejido conjuntivo en el pie y órgano, principalmente. Vemos la piel dura, cartonada, principalmente, bien importante. Y por último, alteraciones en la respuesta inmunológica, nuevamente inmunología. Todo el sistema inmunológico se desconoce y comienza a atacarse principalmente. Da de cuenta que ustedes se paran y se están dándose trompadas ustedes mismos. Y no saben, oye, ¿por qué me estoy golpeando? ¿Por qué? Porque piensan que se están haciendo daño, se desconocen totalmente, tanto humoral como celular principalmente. Y un bicho no sabe cómo defenderse y nos da una alteración principalmente. La famosa telangiectasia principalmente, que es muy importante. Aquí tenemos a veces los tres colores, los colores de la bandera, digo yo, en los pacientes. A veces el frío pueden tener en las manos, pueden tener en las orejas, en el cabello auricular, en la nariz principalmente. Inicia a veces a nivel vascular con un estímulo externo en personas genéticamente predispuestas que produce a veces una alteración vascular con un proceso inflamatorio crónico que participan macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, con la secreción de liberación de citocinas, que esto estimula la respuesta inflamatoria y factores de crecimiento que conducen a un proceso de fibrosis y producción de anticuerpos. Es el E70 principalmente anti-RO y anti-LA, el anti-PO0 principalmente para ver alteraciones pulmonares en los pacientes, cada uno de ellos. El daño vascular principalmente es a nivel de los pequeños vasos, principalmente están viendo los cambios en las manos. A veces es muy importante, son de pequeño y mediano calibre principalmente, y ya pueden ser a nivel de pulmón, corazón y tracto gastrointestinal principalmente. Esto lo estamos viendo en sus manos. Veanse sus manos, tienen un color rosáceo, bonito totalmente. Pero ese tipo de pacientes, al exponerlos al frío, antes, cuando estamos en entrenamiento, teníamos en nuestro cubículo una charola con hielo. Se evitó la charola con hielo porque mucha gente se quedaba con los dedos negros, principalmente. Tan fuerte era el estímulo que salían con los dedos negros y tenían, a veces se amputaban automáticamente el dedo, principalmente. ¿Qué es esto? Principalmente el paciente. La fibrosis está mediada por la activación de fibroblastos, por la producción de depósitos excesivos de colágeno, y hay una proteína matriz extracelular que finalmente produce la fibrosis principalmente. Tenemos esclerodermia en sangre principalmente, como si le iban a dar un golpe principalmente. Que a veces ese paciente se va a morir. No, sí, espero que ahí llegue nada más en esa como desgraciadamente le pegó en la cara principalmente. Decimos, esto fue un forceps, pero no fue un forceps, tiene una cicatriz principalmente, y tenemos otra del paciente principalmente, que a veces mucha gente dice, desde que nací la tengo, no me he dado cuenta principalmente, de repente está más dura esta piel principalmente del paciente. Esta es una esclerodermia muy bonita, tiene la boca a veces del pescado, principalmente la piel. Si ustedes se ven la piel principalmente la traen de un color, el paciente se comienza a poner ocre, comienza a cambiar de color la piel de cada uno de ellos, que es la esclerodermia sistémica principalmente, que puede ser el envejecimiento generalizado de la piel, con fibrosis pulmonar, afección cardíaca y renal principalmente. Yo digo para mis pacientes con esclerodermia, el mejor tratamiento es caminar y hacer ejercicios respiratorios. Yo los mando a veces a tener terapia pulmonar, a aumentar la ventilación principalmente. ¿Por qué? Porque ese tipo de alteraciones, el tórax se vuelve como un tonel. ¿Saben qué es un tonel? Como un barril. Bien, es como un barril principalmente. El problema es que no tiene capacidad ventilatoria el paciente, cada uno de ellos. Y tiene ya afección cardíaca y a nivel renal, principalmente en los pacientes, que es muy importante. Pues si está limitada, a veces lo que miramos principalmente es esto, que está limitada principalmente, que afecta de forma distal la cara, afecta en órganos especiales, principalmente con hipertensión arterial pulmonar, neuroneural, alteraciones del esófago, principalmente. Otra de las cosas que yo digo a los pacientes, como el esófago también es músculo estriado principalmente. El esófago es como un gusano, se mueve por
como una oruga, principalmente tiene movimiento. Y al tener ese tipo de afección, el esófago se convierte como un tubo rígido, principalmente que no hay motilidad. Se elimina la motilidad principalmente y el paciente tiene dificultad para deglutir o comienza a deglutir y comienza a llenarse el esófago y comienza a tener una neumonitis química porque pasa hacia los pulmones por un alimento que es importante. Los tenemos el nuevo Raynaud, alteraciones del esófago, gastrointestinales, el síndrome de Graves. Es una carcinosis, fenómeno Raynaud, esclerodermia, ductilidad esofágica, telangiectasia, es una variante clínica. Cuando recién llegamos aquí al hospital, me tocó un paciente, un niño, después hijo de una policía de Ahome, que tiene síndrome de Graves. Entonces, ya falleció el paciente también. Falleció también por problemas respiratorios, falleció en el segundo principalmente del paciente. Y para acabar la moda, hay esclerodermia sin esclerodermia principalmente. No hay una variante sin envenenamiento de la piel, pero con afección orgánica, principalmente pulmonar y esofágica principalmente. A veces tenemos esa afección principal que estamos viendo. La esclerodermia, la sistémica, la localizada, principalmente la difusa, síndrome de Graves, sin esclerodermia, síndrome de sobreposición, temporal, diferencial del tejido conectivo, principalmente, que es muy importante tener en cuenta. La limitada, que es morfea, que es tipo en placa, que son a veces como si fueran gotas, principalmente. Una atrofodermia de pasillo, principalmente, que son cosas que ven dermatólogo, principalmente. La generalizada, la localizada, incapacitante, la fascitis eosinofílica, la lineal, que son las famosas como si fueran el sable principalmente, una neotrofa facial progresiva con síndrome de Pan-Romer principalmente, y la morfea, que es una de ellos. A veces no llueve sobre mojado. Hay gente que tiene a veces esclerodermia o se comporta como una mixta, que viene tanto de repente como si fuera una esclerodermia. 6 meses se comporta como un lupus eritematoso sistémico o se comporta como una artritis reumatoide. Decimos que tiene pila cada 6 meses o a veces dura tiempo con ya cuadros clínicos principalmente. Entonces, este es un cuadro clínico principalmente el fenómeno Raynaud. Agarren hielo con ustedes, meten las manos al congelador, tengan un rato tomando hielo, van a cambiar su color de las manos principalmente. ¿Qué es esto? Moradas, principalmente, y después viene un color blanco y después viene su color normal del paciente. Se presenta el 90% de los pacientes por isquemia episódica de los dedos de las manos, la piel, los pies, nariz y lengua principalmente. Es una palidez con cianosis, hay rubor de la piel, después estímulos como el frío, estrés emocional principalmente. Y es muy importante decirle al paciente si hace mucho frío que usen famosas como el chavo del 8, orejeras, que usa a veces como protegerse la nariz, en las manos guantes, y a veces le digo el guante de tela. ¿Y por qué? Porque a veces en las uñas, usted que tiene a veces problemas en las uñas, tiene a veces como proteger lesiones en las uñas, digo la de tela, pero se invierte, se pone al revés para evitar a veces que el guante, el hilo donde está el guante, se cose la tela, agarre el pedazo de la piel y al calarlo se lastime la piel. Luego inviertan, pónganlo al revés, encima pónganse un guante de lana para tener cambios en su color en sus pacientes. Entonces el fenómeno Raynaud principalmente, entonces se riegan la piel, pero también faltan arterias terminales que riegan el riñón, pulmón, corazón, tracto gastrointestinal. Vemos en la piel, en las manos, pero también vemos a veces dentro de nuestro corazón o de la piel principalmente. Entonces, el 90% con el esclerodermia tiene fenómeno Raynaud, asociado con fibrosis de los dedos, principalmente tenemos aquí el dedo blanco que tiene cambios totalmente en los pacientes. Hay pérdida de pulpejos, úlceras digitales principalmente, que son los que tenemos en las digitales y los dedos.
con infecciones isquemia y amputación digital, se pierde a veces, queda negro y se pierde el dedo principalmente del paciente. Aquí ya cambió, aquí era un dedo, aquí ya cambió en 3 dedos principalmente, aquí tenemos un cambio en la piel principalmente. Hay edema, endurecimiento de la piel, entre la forma limitada, puede ser donar años principalmente, un mal principalmente. Entonces, vamos a tener la afección de la piel, tiene 3 formas o fases principalmente. La fase edematosa es cuando empieza el paciente, decimos que tiene la piel en salchicha, se pierden los pliegues de los dedos principalmente del paciente. La fase de enduración, vamos a tener a veces la enduración totalmente, y la fase atrófica, que es la actividad de la piel principalmente del paciente tiene ese tipo de edema. Pues la fase edematosa es inflamación o edema principalmente de las manos con disminución de la elasticidad de la piel, especialmente de brazos, manos, pies, piernas, muslos, y puede acompañarse con prurito principalmente. El paciente piensa que se pone crema y se va cambiando la textura de la piel principalmente del paciente. Los pacientes a veces no acuden con nosotros rápidamente, acuden a veces con el médico porque traen cambios en la piel principalmente, y vamos teniendo a veces los cambios en forma progresiva en cada uno de ellos. La fase de enduración, que es esta, principalmente vemos que la enduración aparece durante la evolución. La piel tiene una textura dura, firme, acartonada, con limitación para pellizcarse principalmente, y está debido a planos profundos de articulaciones, que es esto principalmente, y ocasiona marcar disminución de movimiento, principalmente con fractura. Esto es lo que vemos a veces, esas cicatrices, una de las pulsas que tiene el paciente. Por eso digo que a veces use el guante de tela invertido para que las costuras no se lastimen, no le jale esto principalmente el paciente. Van a decir ustedes, pónganse cuando tienen ustedes una lesión en los dedos, pónganse un guante de tela, que a veces se queda el guante en el dedo principalmente al jalarlo, nos duele hasta donde los contienen principalmente, o tienen sangrado principalmente. La fase atrófica, que tenemos una esclerodermia lineal, que le pegó en la cara al paciente. Pero por si está un poquito con F de feo, le tiene esto, vamos a encontrar a veces llama más la atención, y a veces la paciente tiene esto y pasa y todo. ¿Qué pasa? Que el paciente siente a veces una sensación de minusvalía y activa más su sistema inmunológico y hace que tenga mayor actividad totalmente. ¿Qué pasa cuando vemos a alguien? Pues cuando todos volteamos a ver a alguien y el paciente siente que tengo totalmente, es lo mismo que pasa principalmente en el tipo de pacientes. Vemos esa carne principalmente. Es un regresamiento de la epidermis con piel en forma delgada, menos dura, el vello no crece, la piel puede tener aspecto normal, puede tener telangiectasia principalmente. Las úlceras digitales, que son estas principalmente que vemos principalmente en los dedos principalmente, que tenemos que ver el vello. Entonces, la tercera parte del vello presenta, son severas, pueden hallar la amputación a la zona afectada, que son piel, la última falange principalmente, que es muy importante tener esto. Si fuera aquí nada más, te dirían, bueno, pero son a nivel generalizado y a nivel pulmonar, principalmente, que es lo que más representa. Tenemos una respuesta digital, una contractura en flexión principalmente de todos los dedos del paciente, cada uno de ellos. Y tenemos una carcinosis, es más frecuente en forma limitada, se presentan pequeñas placas duras con dedos en el antebrazo. Este es el paciente del hospital, es el niño que le decía, pues tenía esto. Y él, cuando llegaba a consulta, decía, doctor, me acaba de sacar un pedazo de yeso de mi piel principalmente. Se abría la piel, se jalaba y se sacaba para sacar un pedazo de yeso principalmente del paciente. Que a veces él se murió por problema respiratorio principalmente. Pueden evolucionarse e infectarse principalmente. Tenemos esto principalmente en los pacientes que no importan. Entonces, el síndrome de Graves es esto, carcinosis. Es esto principalmente, vemos el fenómeno alrededor, que son cambios vasospásmicos principalmente. Tenemos una disminución de la motilidad esofágica principalmente del paciente. Tenemos una paresia a nivel del tubo digestivo principalmente. Y el paciente a veces
tiene que comer más despacio o enseñarlos a comer principalmente el paciente. No puede, como ustedes, digo, comas un taco de carne asada y ustedes a veces como ven que hay muy poquita carne asada y son muchos dragones, y a veces el que empieza primero se echa 2 tacos o 3 tacos y no los mastica, se los traga totalmente porque quiere comer otros 2 tacos más. Ese tipo de pacientes hay que decirle que tienen que masticar bien la comida. Si duraba media hora comiendo, tiene que durar 1 hora comiendo, masticando la comida o usando alimentos a veces como puré, tenemos a veces esclerodermia, lo tenemos en el tratamiento. Esta es la terapia. De repente a veces la gente muy blanca presenta esto, y lo vemos a veces en pacientes cirróticos, en el tipo de pacientes que hablo de ellos. Tenemos a veces las famosas lesiones en sal y pimienta, que son estas. Decimos que el paciente es muy cochino, no se lava. No es porque no se lave o porque no tenga a veces aseo, sino es las lesiones en sal y pimienta, es esto principalmente, que cualquier otro lo tenemos de repente, porque son las exposiciones al sol principalmente. Son manchas hipocrómicas o acrónicas interpigmentadas en la piel. Y tenemos en la actividad se usan asociadas a los principalmente del paciente. Es muy importante. Afección musculoesquelética principalmente. Entonces, en el involucro articular tiene un 30-40% de poliartritis de pequeñas y grandes articulaciones. Mucha gente piensa que tiene artritis reumatoide del paciente. ¿Por qué? Porque tiene dolores articulares. Pero a veces el paciente, cuando ya conocemos al paciente físicamente, cuando fue la primera vez los pacientes por primera vez conmigo, usted tiene esclerodermia, se me quedó viendo el paciente, ¿cómo sabe? Por su aspecto físico. Digo, el diagnóstico de entrada a veces es muy importante. A veces hacemos el diagnóstico de entrada al paciente, un diagnóstico al interrogatorio y otro diagnóstico a la exploración. Y conjuntamos todo y hacemos un diagnóstico más general principal que el paciente, que es muy importante. Ojalá vieran un paciente con esclerodermia principalmente. La afección de tendones con la presencia de cortes tendinosos más frecuente en la esclerodermia diseminada en un 20-50%, la lineal un 5-10% principalmente, y se localiza más frecuente en tendones flexores, extensores de dedos y las muñecas principalmente. Tenemos una telangiectasia, tenemos esas famosas arañitas principalmente en los pacientes. Vimos las famosas contracturas en grupo 3, contracturas principalmente, que es esto principalmente en el paciente, que dan dedos principalmente, y hay una calcinosis, que hay depósitos de calcio principalmente, el tejido subcutáneo, zonas periarticulares que pueden ser a veces peritindinosas o zonas de rosa principalmente. Y debido a la isquemia crónica, hay una acrolistesis, que es una destrucción de la parte distal de las manos principalmente, de los dedos de las manos, de los pies, comienzan a veces a perderse la punta de los dedos del paciente principalmente. Hay una atrofia con debilidad muscular de la piel, una miopatía principalmente que condicionada parte del reposo prolongado y la inactividad por contractura por fibrosis principalmente. Aquí se una diferenciación de una dermatopolimicitis, que es otra patología que no vamos a ver por falta de tiempo, que ahí el paciente también, tiene lo traen en silla de ruedas o no puede caminar principalmente. El paciente andaba caminando, súbitamente tiene cambios en la piel, también igual como si fuera, se vuelve negro totalmente, cambios en el color de la piel y tiene debilidad proximal totalmente. La paciente tiene limitación para levantarse de su cama, de la silla o para subir o bajar escaleras principalmente. Entonces, es otra patología. Le tocó a un paciente en el hospital con una miopatía secundaria al uso de un antibiótico principalmente. Que es muy importante tener en cuenta. ¿No? Hay que pedir a veces enzimas musculares, las PTH, principalmente DHL, CPK, principalmente en los pacientes, y la debilidad muscular que presenta un 80% de leve y puede provocar osteoporosis. La osteoporosis es secundario a la falta de movilidad del paciente, principalmente el paciente con cada uno de ellos.
faltan 10, aquí lo dejamos. Vemos principalmente pacientes esto, vamos a ver principalmente qué es esto. La reacción pulmonar, qué es esto. Presentan todo, no presentan para ¿Cuál? el tipo de esclerodermia sin Es todo, pero la piel está limpia. Presenta pereza de 70, presenta los cambios de traqueoplasia, todo. ¿Qué faltó? Igual que de